Hoy vamos a hablar de workflows y de agentes de inteligencia artificial. ¿Por qué tenés que dejar de utilizar workflows y empezar a utilizar agentes de inteligencia artificial? ¿Qué limitaciones tienen los agentes de inteligencia artificial y cómo lo estamos solucionando en mi equipo? La gran diferencia y por qué los agentes de inteligencia artificial están siendo una revolución es por la autonomía. Puede decidir si enviar un mensaje por email, puede decidir si revisar todo tu email o qué email te llegó hoy, puede decidir si conectarse a tu CRM y enviar algún dato, exactamente como lo haría una persona. Por lo general, el problema número uno de cualquier solución de inteligencia artificial, y esto lo habla muy poca gente, son las alucinaciones. Entonces, ¿cómo nos prevenimos de que nuestro AI Agent tenga menos alucinaciones? Muy fácil. Hoy es uno de esos videos. Donde te preparás un cafecito, que ya me queda poco, no sé si se llega a ver ahí. Te preparás un cafecito, te pones tranquilo, te traes, como siempre digo, algo para anotar, para tomar nota y te pones a estudiar. Hoy vamos a hablar de workflows y de agentes de inteligencia artificial. ¿Por qué tenés que dejar de utilizar workflows y empezar a utilizar agentes de inteligencia artificial? ¿Qué tipos de workflows existen? ¿Qué limitaciones tienen los agentes de inteligencia artificial y cómo lo estamos solucionando en mi equipo? Todo eso y muchísimo más vamos a ver en el iPad. Si no me conoces de absolutamente nada, mi nombre es Claudio Conde, soy el fundador de T-Chain. Es una consultora / agencia de inteligencia artificial donde ayudamos a empresas a que apliquen inteligencia artificial en todos sus procesos. Llevo más de 2 años creando contenido en esta plataforma y en otras, y fui el primero o uno de los primeros latinos hispanohablantes en hablar de agencias de inteligencia artificial, en hablar de cómo llevar todas estas soluciones dentro de las empresas. Dicho eso y sin más dilación, vamos directamente al tablet, vamos directamente a empezar. Quiero que entiendan cómo funciona un agente de inteligencia artificial. Saqué varias imágenes de una explicación que dio Anthropic, ¿sí? Que es una de las empresas más grandes en la creación de LLMs, y publicó un paper que se llama Building Effective Agents, es decir, cómo crear agentes efectivos, ¿sí? Y explican un poquito todo esto. Y arrancan acá. Un agente de inteligencia artificial no es más que un input a un LLM, a un GPT-4o, a un Claude 3.5, que puede interactuar con conocimiento, herramientas y memoria para hacer acciones y generar un output, una respuesta. Bien, ¿cuál es la diferencia entre un agente de inteligencia artificial y un workflow? ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un workflow. Un workflow, en cambio, en este caso, ¿no?, tiene un input, es decir, nosotros le enviamos un mensaje o recibe un input de alguna forma. Acá en este caso tiene un LLM que funciona como orquesta y decide qué LLM utilizar, sintetiza su respuesta y la genera. ¿Qué diferencia ven ustedes entre un agente y un workflow? La gran diferencia y por qué los agentes de inteligencia artificial están siendo una revolución es por la autonomía. Este agente de inteligencia artificial tiene distintas herramientas y puede decidir cuál activar y cuándo y por qué. Lo decide el mismo LLM. Entonces puede decidir si enviar un mensaje por email, puede decidir si revisar todo tu email o qué email te llegó hoy, puede decidir si conectarse a tu CRM y enviar algún dato, exactamente como lo haría una persona que tiene autonomía. Entonces, esta es la forma más simple de explicar un agente de inteligencia artificial, y después tenemos varias formas donde nosotros vamos a
conseguir resultados distintos a través de workflows. Quiero explicarles la forma de los workflows y después vamos a volver a los agentes y quiero explicar un poquito más de qué limitaciones tienen actualmente y cómo los estamos resolviendo, que era lo que les decía al principio. Entonces, vamos con el primero que tenemos acá, que es básicamente, acá Claude lo llama el Evaluator Optimizer, ¿sí? Pero en este caso tenemos un input, un LLM que va a generar la respuesta. Es decir, yo le pongo hola, ¿cómo estás? Y me responde, hola, ¿qué tal? Y este LLM que genera la respuesta se la va a enviar a otro LLM que va a evaluar esa respuesta. Si a este de acá le parece que está bien la respuesta, la va a aceptar y la va a enviar. Si le parece que está mal, le va a dar feedback de cómo mejorar su respuesta. Y este de acá va a solucionarlo. Entonces, acá tenemos un optimizador que muchas de las formas que van a ver acá en los workflows sirven para mejorar los agentes. ¿Qué pasa si yo a un agente de inteligencia artificial autónomo le pongo acá un LLM que evalúe qué tan bien está la respuesta que generó y que haga exactamente lo mismo, que le dé feedback? Bien, si yo hago eso, mi LLM va a mejorar bastante. Va a pasar de errarle de alucinar en un 80% de las veces a alucinar en un 20%. No sé, me lo estoy inventando, ¿sí? Entonces, esta es una de las formas que plantea Claude Anthropic, para solucionar los problemas que tenemos dentro de los agentes. Bien. La que sigue la tenemos por acá y se llama orquestador. Y básicamente esto es muy de workflow, ¿sí? Esto que van a ver acá es muy de workflow, no tanto de agente, porque puede decidir, pero está muy limitado en la decisión. Entonces, acá simplemente nos llega un input. Vamos a suponer que tenemos una empresa inmobiliaria y nos lleva un input. Nos puede llevar un input de una persona que quiere comprar una casa, un input de una persona que ya tiene una casa y que necesita soporte. Entonces yo acá tengo un orquestador que, dependiendo de este input, va a ir a llamar un LLM o va a ir a llamar a otro, dependiendo de lo que la persona haya enviado. Entonces, acá optimizamos un montón la respuesta, porque no estamos utilizando un solo LLM que hace todo, sino que vamos a dividir, por ejemplo, en departamentos, ¿no? Que el 1 se haga cargo del departamento de finanzas y que el 2 se haga cargo del departamento de contenido. Entonces, si nos llega una pregunta de contenido acá, Tuki va para el 2. ¿Bien? Y después simplemente tenemos un sintetizador que lo que hace es optimizar la respuesta que haya generado este LLM y definitivamente la envía. Esa es otra forma de mejorar el resultado de nuestros agentes, el resultado de nuestros workflows. Después tenemos otra por acá, también bastante conocida, que se llama paralelización. ¿Ok? Que básicamente lo que te dice acá es, tenemos un input. Bueno, este input vamos a trabajarlo con 3 agentes a la vez. Se meten los 3 a la vez. Esto sirve cuando en una tarea tenemos que hacer varias cosas. Y esas varias cosas también son grandes. ¿Sí? Entonces, llama al 1, llama al 2 y llama al 3. Obtiene las 3 respuestas. Y acá tenemos un agregator que simplemente lo mismo. Sintetiza todas las respuestas que trajeron los LLMs. Esta se utiliza menos, la realidad se utiliza menos, yo no la he utilizado con clientes, pero es otra forma en la que tenemos tenemos esta tarea grande que sabemos que un LLM solo no lo va a hacer, no lo puede hacer. Listo, la dividimos en 3 y le pasamos una parte a uno, otra parte a otro y otra parte a otro. ¿Bien? Y así obtenemos muchísimas mejores respuestas. Bien, después tenemos esta que es básicamente un agent, ¿sí?
Que lo que tenemos acá es el contacto humano con el agente de inteligencia artificial. Esto por lo general es un llamado al LLM, como dice acá. Y este LLM puede decidir si la conversación se terminó. Bien. Y también cuando toma acción, tiene otro LLM que le da un feedback. Entonces le dice, esto que respondiste está bien, listo, lo envío. ¿Sí? O le puede dar un feedback de, che, no le respondas más al humano porque ya te dijo chau. ¿Sí? Muchas veces, si ustedes crean agentes de inteligencia artificial o soluciones de este estilo, se habrán dado cuenta que vos le envías un mensaje al LLM y el LLM siempre te va a responder. Si no lo tenés configurado, siempre te va a responder y siempre. Y a veces uno no tiene que responder en conversaciones, a veces uno no tiene que responder en cualquier tarea que esté haciendo su LLM. Entonces, esta es otra forma también de tener una tool que sea stop, que no responda más. Bien, y de tener también otro LLM que le dé feedback en base a la acción que está haciendo. Tomé esta acción y tenés todo este contexto. ¿Está bien? ¿Está mal? Listo, dame feedback. Bien, y en base a ese feedback toma la acción el LLM. Bien, después tenemos otra por acá abajo que básicamente Claude le llama prompt chaining, pero en español sería como cadena de prompts, ¿sí? Que es simplemente, creo que es de las más sencillas, es simplemente un input, tenemos un LLM que genera un output y acá tenemos que ver si el output que generó este LLM está bien o está mal. Si está mal, se va a ir, si está bien, pasa al siguiente y va a generar otro output y ese otro output se conecta como input del tercero. Y este genera la final. Entonces, ¿qué se va armando acá? Se va armando una cadena. La cadena se va armando, ¿no? Tenemos el primero, que es el prompt que generó la persona que envió un mensaje. Tenemos otro, el LLM. Genera un output. El output está bien, está mal, se va para arriba. Con el output del primero es el input del segundo. Otra cadena. Con el output del segundo es el input del tercero, otra cadena. Entonces se va haciendo una cadena de prompts y esto sirve para generar un out, una respuesta que sea mejor que simplemente tener un LLM. Entonces, todos estos casos que ustedes están viendo, ustedes se tienen que dar cuenta a la hora de desarrollar una solución de inteligencia artificial, qué es lo que a ustedes más les conviene. ¿Bien? ¿Qué es lo que a ustedes más les conviene? Y al final, muchas veces, a mí me pasa esto con alumnos, que hay alumnos que me preguntan y no es que me quedo en blanco, les puedo responder, pero va a depender muchísimo de tu caso, del nicho al que le hayas hecho esa solución, de qué tipo de solución sea, de qué información tengas. Va a depender mucho de tu caso y bueno, eso también es la habilidad que se va ganando con el tiempo, de tanto tiempo creando LLMs. ¿Bien? Y acá tenemos routing, ¿sí? O router, o como le quieran llamar, que es otra técnica donde tenemos un input, tenemos un LLM que básicamente funciona como call router, ¿sí? ¿Qué hace un router? Un router divide. Entonces, llama al 1, o llama al 2, o llama al 3, o llama a los 3, o llama a uno solo, o llama a 2, y esto genera una respuesta. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto respecto al otro que vimos hoy? Que puede llamar a los que quiera, o no puede llamar a ninguno, o puede llamar a uno solo. Entonces, eso es la ventaja que tiene. Al ser un router, puede tener ese poder de decisión que tienen los agentes. Dicho esto, los agentes de inteligencia artificial son lo más escalable. Es decir, tenemos un LLM que todas estas decisiones que fuimos viendo las toman solas. ¿Por qué? Porque tienen un montón de conocimiento al que simplemente tiran un query, tiran una pregunta y obtienen un resultado, una base de datos vectorizada. Tienen un montón de tools que pueden llamar a esas tools y obtener una respuesta. Y tienen una memoria, es decir, saben perfectamente todo lo que pasó en esa conversación. Leen y escriben. Al ser algo tan abierto y tan autónomo, hay problemas, como en todo. ¿Cuáles son esos problemas? Por lo general, el problema número uno de cualquier solución de inteligencia artificial, y esto lo habla muy poca gente, son las alucinaciones.
Me equivoqué acá. Alucinaciones. Entonces, ¿cómo nos prevenimos de que nuestro AI Agent tenga menos alucinaciones? Muy fácil. Mejorando el input y mejorando el output. ¿Cómo hacemos para mejorar el input y mejorar el output? Bueno, para mejorar el input, simplemente cuando recibamos un input de una persona, tenemos que tener acá un proceso. Si la persona escribió mal, o si la persona no se expresó tanto como debería expresarse, pero sabemos que está pidiendo eso, podemos mejorar el input que le estamos dando a nuestro agente de inteligencia artificial para que le erre menos. Lo mismo con el output. Si nuestro LLM generó un output, podemos tener acá un mini workflow con otro LLM que se dé cuenta si este output está bien y que vuelva para acá y le diga, che, te equivocaste acá, hazlo de nuevo, o simplemente que este mismo LLM lo mejore. Y ahí sí, pase al output. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Les quiero decir, que es algo que últimamente me he enfocado mucho, les quiero decir que antes de la gente y después de la gente hay toda una infraestructura que nadie habla y que realmente hace la diferencia de agentes de IA mediocres y agentes de IA excelentes. Entonces, quizás es para explicarlo en otro video ya, porque no quiero que se me vaya muy largo, pero es muy importante que ustedes paren y se den cuenta cómo mejorarían el input que les llega, que el input es muy importante y nadie se percata, y cómo mejorarían el output que genera con otros LLM, con código, con llamando una API, lo que sea. Pero el gran problema que tienen estos agentes son las alucinaciones y por eso todavía hay mucha gente que prefiere los workflows. Personalmente prefiero los agentes toda la vida, pero hay gente que prefiere los workflows. ¿Por qué? Porque al final los workflows son cuadrados. Es decir, pasa esto y va a pasar esto. Y no hay forma de que se rompan al medio. ¿Bien? Así que nada, familia, esta es la clase de hoy. Quería hablar de agentes, de workflows, de cosas un poquito más raras que no suelo traer siempre. Este es el iPad Session de hoy y espero que les haya encantado. Si fue así, dejen su like, suscríbanse, comenten. Si quieren crear o escalar su propio negocio de inteligencia artificial, tienen mi contacto acá para trabajar uno a uno conmigo. Si tienen una empresa y quieren escalar también aplicando soluciones de inteligencia artificial, tienen mi contacto en la descripción. Nos vemos y que tengan un gran pero gran día. Adiós.